esta visita de manera particular que se tuvo por parte del gobernador. No es la primera vez que llega el gabinete a Juchitán para tratar este tema. Ya se había llevado a cabo hace por lo menos un par de semanas una reunión con los empresarios, una reunión a puerta cerrada con diferentes representantes de empresas instaladas en Juchitán, en donde, por cierto, no fueron invitados todos. Supo que hubo un grupo únicamente muy reducido de personas que estuvieron en esa reunión, hablando sobre el tema de la inseguridad y qué hacer a partir de ese momento. No paró la ola de violencias y de asesinatos, continuó esto, porque recordarás, Francisco, que en este año Juchitán está repuntando en número de homicidios dolosos, y esto nos pone en un panorama nacional bastante terrible. Estamos pues por encima de muchas ciudades peligrosas en la República Mexicana. Habla de una estrategia incluso de la colocación de 200 nuevas cámaras de seguridad aunados de las más de 130 que ya cuenta el municipio, con una inversión de más de 3 millones de pesos, según lo dio a conocer también una de las funcionarias que estuvo en esta conferencia. Se habla de la atención al tema del servicio de mototaxi para regular el servicio, porque en estadística que tienen las autoridades en su censo, son, según ellos, más de 5,000 unidades las que circulan en Juchitán, pero la percepción que tenemos es que podría ser hasta 10,000. No sé por qué únicamente están censadas 5,000 unidades, que se busca que obtengan un permiso por parte de la Secretaría de Movilidad después de que puedan cubrir algunos requisitos, entre estos que los conductores cuenten con sus licencias, que las unidades incluso tengan cámaras de videovigilancia y seguridad en su interior, que cuenten con chip de GPS para su ubicación, por la seguridad que se está pretendiendo ofrecer a la ciudadanía. Esa es la estrategia, a grandes rasgos, que llegaron a ofrecer a Juchitán para la atención al tema de seguridad. Se habla del despliegue de más de 500 elementos que podrían estar pues de manera constante en este municipio, y de una evaluación que podría ser en 3 meses para valorar cuál es el avance que se puede tener en torno a la aplicación del programa, pero también a los resultados que se pudiera estar dando para la contención de este problema que ya se salió de control, que es el tema de la inseguridad que se vive en la ciudad de Juchitán, Francisco. Juchitán, con sus mototaxis, José Luis, es de llamar la atención también que haya un primer momento en el que supuestamente el gobierno del estado pretenda poner orden en el transporte público modalidad mototaxis en Juchitán de Zaragoza. De entrada, todo mundo reconoce que definitivamente no son 5,000 mototaxis. Y eso se lo puedes preguntar a cualquier mototaxista, a cualquier líder de las organizaciones, que son 135 organizaciones, dijo la titular de la CEMOVI. Imagínate que tuvieran, ¿cuánto se te ocurre cada organización? Pues rebasa fácilmente los 5,000. Es evidente que hay un dato allí que no concuerda con lo que se observa, con lo que se palpa, con lo que se vive cotidianamente en Juchitán. Segundo, en un primer momento van por el censo precisamente y la colocación de un holograma, de un código QR en el parabrisas de cada mototaxi, previo al ejercicio de revocación de mandato. Y lo que terminó ocurriendo es que prácticamente el control de todas las organizaciones lo asumen las diferentes expresiones sociales, políticas, afines al gobierno del estado. Y previo al inicio del periodo electoral que estamos por enfrentar una vez más en Oaxaca, se da una vez más el tema de los mototaxis. No hay una organización mototaxista ajena al gobierno del estado. A las organizaciones afines totalmente al gobierno del estado de Oaxaca.
todas y cada una de ellas. Por cierto, el gobernador Salomón Jara dijo que durante la administración de Alejandro Murat es que se presentó este total desorden y la irregularidad y el descontrol y etcétera, etcétera, etcétera. Habría que recordarle que todas las organizaciones existentes en Juchitán de Zaragoza, ninguna es priista. Todas son afines al gobierno en turno, nada más como dato. Pero esto también nos lleva a otro escenario, José Luis, inminente y evidente hoy. La polarización que provocan los actores políticos, que no es en absoluto ajena al desorden y a la anarquía y a la inseguridad que hoy enfrenta Juchitán. Ahora, hasta con la colocación de lonas con mensajes intimidatorios. Esto, evidentemente, es parte de la estrategia perversa política de estos tiempos, José Luis, que en nada abona a recuperar la tranquilidad de Juchitán. Podemos encontrar que la gran mayoría de las ejecuciones que se han dado en Juchitán han sido a conductores de un mototaxi. Es decir, en la escena del crimen siempre aparece un mototaxi como elemento importante en la investigación que se pueda abrir. Y dicho sea de paso, no sé en qué condiciones puedan estar estas carpetas de investigación, porque las familias que pierden a uno de sus integrantes a causa de estos ataques armados llegan y se llevan el cuerpo y de inmediato distorsionan la escena del crimen, y esto desde luego provoca que no haya una investigación más precisa, o por lo menos conforme a lo que establece la ley. Se han hecho detenciones importantes, eso sí se dio a conocer. Ya se habla de un número muy importante de personas que se encuentran detenidas, incluso que siguen las investigaciones y la ubicación de más personajes que aparecen en esta lista que manejan las autoridades de la Fiscalía en medio de todo este operativo que se está llevando a cabo. Pero desde luego el tema de los mototaxis es un tema muy particular, porque se ha detectado que gran parte de lo que ha sucedido en el tema de la inseguridad en la ciudad tienen que ver los mototaxis. Están siendo utilizados no necesariamente para transportar a la gente como servicio público, están siendo utilizados por los grupos delictivos para transporte de droga, para transporte de armas, para llevar a cabo sus actividades delictivas, y esto desde luego ya corresponde a una responsabilidad de las autoridades regularlo, Francisco, porque si una unidad es utilizada en un servicio, en una cuestión ilícita, de inmediato esa unidad debe ser retirada de circulación, porque así lo establece la ley, porque existe la regulación que todavía está vigente en torno a la circulación de este tipo de unidades. Sin embargo, eso no ha sido así. Hemos visto que en Juchitán se llevan a cabo los operativos. En algún momento yo recuerdo que se hacían de manera masiva, se tenían las unidades que estaban irregulares, e inmediato se llevaban a cabo protestas para que esas unidades sean liberadas. Y esto es una constante. Lo mismo pasa con los detenidos. Si hay un detenido, de inmediato hay un grupo que está accionando para que sea liberada esa persona. Y esto es lo que, desde luego, no genera ninguna confianza a la ciudadanía, porque no está dando resultados positivos. Vamos a ver qué pasa con todo esto que se dijo, con todo esto que se anunció, para que se pueda dar atención al tema de la inseguridad. Si en corto plazo tenemos resultados positivos para la gente que habita acá, para los que estamos caminando, para la gente que se dedica al comercio, a la actividad laboral, porque el miedo pues anda en las calles, Francisco. El miedo está presente en todos, porque no sabemos en qué momento nuevamente se detonen las armas, como ha sucedido aquí en la ciudad de Juchitán. José Luis, pues la verdad es que en medio de todo esto no podemos dejar de manifestar, por lo menos de parte de tu servidor, que
al ser originario de Juchitán, esto duele, pesa, y estamos conscientes de que como sociedad, como parte de la comunicación cotidiana que se puede tener entre la población a través de nuestros medios, pues algo tenemos que aportar, porque todo el mundo también, o mucha gente, habla de aquel Juchitán que conocimos en nuestra infancia, durante nuestra juventud. Todo el mundo añora ese Juchitán de fiesta, de cultura, de tradición. Hay algunos que pretenden presumir lo que de ninguna manera, uno, construyeron, dos, hicieron posible, tres, no cuidaron. Pero pues a los que de verdad nos pesa, nos duele, nos preocupa, porque vivir en Juchitán también hoy es motivo de pues satisfacción, José Luis, de cualquier manera, porque ahí hay mucho todavía que hacer, porque políticamente, estratégicamente, económicamente, Juchitán sigue significando un importante potencial, y por eso te decía, desafortunadamente también el ánimo social, el ambiente político que corrompe, el ambiente político que permite anarquía, el ambiente político que en absoluto ayuda a la reconciliación, más bien a la polarización. Ahí lo estamos viendo ya con los actores que en las próximas semanas entrarán a una contienda interna de sus partidos, luego vendrá un proceso electoral para junio de 2027 que todo el tiempo, José Luis, enrarece más el panorama, no llama a la reconciliación, no llama a la unidad, no llama al trabajo en equipo, y pues ojalá que haya por parte de los actores políticos también una profunda reflexión, si es que de verdad necesitan, quieren y ven que les conviene un Juchitán en paz. José Luis, muchas gracias. Y no llaman a un nivel de discurso que de verdad sea objetivo, Francisco. O sea, se desata una guerra entre esos grupos políticos que, desde luego, abona aún más a lo que estamos viviendo de anarquía, de inseguridad, abona aún más a esta crisis de falta de respeto al Estado de Derecho en el municipio. Y este foco de atención que se da aquí en Juchitán, desde luego que nos deja vulnerables a todos, porque podríamos hasta llegar a pensar que todo lo que se vaya a aplicar se vaya a usar de manera política, ¿no? De manera hasta discriminatoria, es decir, y ya están identificados los grupos políticos de un lado, de otro. Por cierto, todos son de Morena y ya entre ellos se está desatando la guerra para ver quién abandera la próxima candidatura a la presidencia municipal. Y pues no vemos el llamado a la unidad, no escuchamos que se pueda abonar a la tranquilidad. Al contrario, se desatan guerras a través de las redes sociales con plataformas digitales falsas, con información vaga, con filtración de imágenes. Todo esto, desde luego que lo sabe el gobierno del Estado, y únicamente esperamos a que hagan algo al respecto para que pues también se le dé atención por ese lado y que todo se atienda de manera integral, Francisco, para que pues esta generación de niños, jóvenes que están creciendo con esto que se está viviendo, en algún momento lo superen y tengan una visión de un Juchitán que tuvimos nosotros la oportunidad de conocer y que en este momento no tiene nada que ver con lo que se está viviendo.